Agustín, le doy la bienvenida y, y el agradecimiento, desde luego, por brindarnos estos minutos de muy fecundo aprendizaje serán. Y queremos que queden realmente, eh, que queden aquí, pero que además se divulguen, se multipliquen, se expandan. Eh, así que le doy la palabra a Jesús. Bueno, pues para hacer una presentación sin extenderme en el tiempo, suelo decir que el profesor Agustín tiene una dilatada experiencia en donde ha reflexionado sobre amplísimos términos de la pedagogía y donde nos da luz en muchos de los paradigmas que a lo largo y ancho de la historia los pedagogos hemos tenido, ¿no? Y de alguna manera nos cuestionamos. Uno de los principales aportes de Agustín y su equipo es el de la eh, pedagogía eh, inclusiva, ¿no? Desde la pedagogía que de alguna manera lo que hace es redefinir todo radical inclusiva, lo que hace redefinir muchos de esos términos y postulados que se dan, por supuesto, o que han sido tema de debate a lo largo de las cuatro últimas décadas, como por ejemplo, podemos decir que Jürgen Habermas, eh, a lo largo de su periplo filosófico, nos definió tres tipos de currículum: currículum crítico, currículum tecnocrático, currículum procesual. Pues lo que hace Agustín de la Herrán y su equipo es ir un paso más allá para hablar de desenfoque radical y incluir que todo esto, muchos de esos postulados eh, están muy bien, pero hay que incluir la conciencia, la formación desde la conciencia. Por tanto, sin más preámbulos, para dar paso a quien verdaderamente es protagonista de esta charla, pues dejo al profesor doctor Agustín para que nos ilustre en todo lo que él considere oportuno. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Teresa. Pues entonces empezamos, ¿no? Sí. Eh, no traigo ninguna presentación porque prefiero que no la haya. Bueno, ninguna diapositiva, quiero decir. Eh, he pensado referirme en esta ponencia para la que me gustaría dedicar, si se me permite, pues, a, no sé el tiempo, 50 minutos, 45 puede ser, ¿no? ¿Hay algún problema? Todo lo que necesite, Agustín, como si quiere estar las 2 horas, lo que Bueno, necesite. pues muchas gracias. Eh, voy a intentar recorrer un camino en torno a lo que en el fondo creo que nos ocupa, el para qué de lo que estamos haciendo. Y como ha dicho el compañero José Jesús, eh, quizá con un cuarto paradigma, pero verdadero, no a cualquier cambio que se llame paradigma, sino que es posiblemente un cuarto paradigma verdadero, que podría ser el radical e inclusivo, con la característica de que esta cuarta alternativa, que trae temas diferentes, trae enfoques diferentes, trae miradas diferentes, a diferencia de las otras tres, está compuesta de las otras tres. O sea, es cualquiera de las tres, es positivista y es interpretativa y es sociocrítica, dialéctica crítica, pero además añade algo más. O sea, es como ocurre con la física de Einstein con relación a la física clásica de Newton, que no se enfrenta a ella, no pugna contra ella en absoluto, sino que la realza, la deja válida para una serie de condiciones y aporta otra cosa que va un poquito, bueno, pues, o sea, yo creo que por ahí van los paradigmas verdaderos, ¿no? Como hace la operación producto con relación a la suma, eh, no se enfrenta, sino que en todo caso aporta algo más, pero necesitamos todos los instrumentos. Entonces, lo que digo es que
a donde apuntamos, y dentro de cualquier curso en donde la educación tenga un papel, es al posible proceso radical de cambio en educación, en el que hay un papel para el tema de la muerte, hay un papel. Y mi idea o el objetivo de esta charla es referirme a ello de manera gradual, poco a poco y paulatinamente deductiva, a ver si es posible. Y con premisas que me parece que son difíciles de rebatir. Y si hay alguna que es equivocada, me gustaría mucho que lo pusiéramos sobre la mesa. La primera premisa, que es fundamental, es que vemos poco. Vemos poco. Entre el infrarrojo y el ultravioleta. Pero en el campo del conocimiento conocemos poco también. Hay una anécdota interesante de Newton, de la vida de Newton, bueno, de la vida o de la muerte de Newton. Es que encima de la mesa en la que trabajaba Newton había un ejemplar de los principios de matemática. Lo he contado más veces. En ese ejemplar estaba escrito a mano una frase muy interesante, muy bonita, muy objetiva. Y era, conocemos una gota, desconocemos un océano. Eso significa algo muy potente. Y es que, en cuanto al conocimiento, conocemos muy poco, del mismo modo que vemos muy poco. Y que si nos comparamos con un premio Nobel, en su campo, compartimos con ese Nobel que vemos poco y que conocemos poco. Y de hecho, si leemos textos de personas científicas de muy alto nivel interior, por ejemplo, en el caso de la física, hay un texto muy interesante, ya hace ya muchos años, se llama Cuestiones cuánticas, y recopila escritos de Eddington, de Heisenberg, de Pauli, de Schrödinger, de físicos. Muchos de estos físicos participan de su ignorancia, y por eso son grandes. Son grandes porque son conscientes de esto, ¿no? Entonces, nuestra sociedad trabaja el saber, el conocimiento, el aprendizaje, y la primera propuesta que yo haría es concentrarnos en la conciencia de nuestra predominante ignorancia. Creo que si se puede admitir esta premisa en cualquier campo, por ejemplo, en el que estamos, pues las cosas van inicialmente bien. La segunda cuestión es que intentando ser objetivo y observando la educación hegemónica, la educación, si quieren, globalizada o McDonaldizada, hay una anomalía. Se observa una anomalía entre esa educación y la vida a la que se refiere. Y pudiéramos diferenciar de entrada 4 razones asociadas a esto, por las que esa relación entre la educación que se promueve, en la que se piensa sistemas educativos, es anómala con relación a la vida a la que se refiere. La primera razón es que esa educación no se corresponde con la vida, se corresponde con una interpretación de la vida. Y esa interpretación se realiza desde el ego. El ego es el que interpreta. En este caso, los colectivos. Vale. La segunda consecuencia es que tiene que ver con esa anomalía entre la educación y la vida, es que esa educación no se plantea comenzar su proceso educativo por uno mismo, sino que se centra en los alumnos hasta el punto de expresar la que para mí es una aberración,
es la de entender, y lo dice todo el mundo, la UNESCO también, el alumno es el centro de la educación. Yo diría algo un poquito diferente. El fracaso de nuestra educación se debe principalmente a entender que el alumno es el centro de la educación. ¿Por qué? Porque interpretar que el alumno es el centro de la educación nos lleva al corolario siguiente. Si el alumno es el centro, pues dirijámonos al alumno y eduquemos al alumno. Y eso es lo que habitualmente se hace. Pues eso es lo que garantiza un enfoque erróneo de la educación. ¿Y por qué? Porque es una metáfora. Si vamos en un avión, en ese viaje hay una pérdida de oxígeno y vamos con un bebé o con una persona mayor que no se puede valer, puesto que esa persona es, entre comillas, el centro de la situación, cuando las mascarillas caen, lo primero que hacemos es ocuparnos de nosotros mismos. O sea, precisamente porque es el centro, nos ocupamos de nosotros mismos. Entre otras cosas, porque no es el único centro. Al menos hay dos centros. Esa persona, ese bebé o ese nene o esa nena y nosotros. O sea, la figura de referencia geométrica no es una circunferencia, es con un centro, es una elipse con dos centros. La realidad a que nos apunta a que tampoco hay dos centros, porque la familia es otro centro, porque la escuela es otro centro, porque la ley educativa de turno es otro centro, la historia es otro centro. Hay muchos centros. Entonces, la figura geométrica real no es una elipse tampoco, sino que es una mora, es una especie de mora, compuesta por globulitos, cada cual con su centro. Con la salvedad de que la mora, a su vez, tiene un centro de centros. Y ese centro de centros somos nosotros que estamos pensando en la mora. Y la mecánica cuántica dice quien observa puede modificar esa realidad, porque la realidad en gran medida existe por el observador o observadora de la realidad. Por lo tanto, el centro de la educación genuino, ¿cuál es? Nosotros mismos. Nosotros mismos. O sea, si quisiéramos enfocar la educación debidamente, tendríamos que comenzarla necesariamente, y solamente está esa opción válida, por José Jesús, por Teresa, pero además en profundidad, si no es una estafa todo lo que se está haciendo, por Alfonso, por Mariana, por Cristina, por Cindy, por Isa, que son los que veo aquí. O sea, somos el comienzo, el origen, la causa, la razón o la raíz del proceso educativo. Y si queremos educar, la única, el único comienzo, el extremo del hilo educativo, somos cada uno de nosotros. No empezamos por nosotros. Si cada glóbulo de la mora no empieza por sí mismo, cada glóbulo de la mora puede ser un sistema educativo, un sistema social con potencialidad educativa. Si cada sistema educativo o con potencialidad educativa no empieza por sí mismo, por sí misma, teniendo en cuenta que los sistemas también pueden ser las personas, entonces todo lo que hagamos será incoherente. Y eso es un poco lo que está ocurriendo, o un mucho, con nuestra educación. Es decir, ¿cuál es la anomalía? La anomalía es empezar por los alumnos y que los docentes sean a su vez objetos de formación o que incluso los padres sean objetos de formación. No, no, no. Tienen que comenzar los padres con conciencia de sujetos, objetos de su propia educación. O sea, autoeducativamente y en profundidad. Y eso es lo único que puede tener sentido. Los docentes en tanto que educadores, los directores de centros en tanto que los gobernantes los primeros. Y así nace la primera pedagogía de la historia. Y yo interpreto que tiene mucho que ver con los escritos de Lao Tse o de Kun Tse, Confucio, que se dirigen preferentemente a, a dirigentes, a príncipes, a duques, a personas que tenían que estar preparadas, sobre todo Confucio en el Un-Yun, antes de poder gobernar. Entonces, el origen, el conducto reglamentario, el sentido coherente es, primero me formo yo y después puedo enseñar a los demás. Y si no todo,
con toda certeza puede estar mal. Traigo a colación una frase de Confucio, que es un gran pedagogo, pero en nuestra cultura pedagógica occidentalista, pues nada, lo tiene velado, vetado. Pero Confucio dice, en el siglo V o VI antes de nuestra era cultural, dice, la persona superior, que en aquella época era la rica, o sea, las clases ricas eran las superiores y las pobres eran las inferiores. Entonces, en aquella época había castas. El que nacía rico moría rico y el que nacía pobre moría pobre, porque había castas. Entonces, el Confucio dice, no, la persona superior no es la de la casta superior. La persona superior es aquella que primero se forma, después hace las cosas y finalmente habla de ellas. Y añadimos nosotros o enseña. Entonces, esto es la tercera anomalía, la tercera razón anómala. Y la cuarta es una afirmación antitética de la primera. La primera decía que la educación no se corresponde con la vida. Y esta cuarta dice, o puede decir, que la educación no puede corresponderse con la vida. La primera era porque la vida es mucho más amplia, que aquello a lo que se dedica a nuestra educación, que como ustedes saben está basada en competencias, solo. Y la cuarta dice lo contrario, no puede corresponderse con la vida. ¿Por qué? Porque la vida en su faceta social es un desastre absoluto, y en su faceta individual, en general, y salvo contadísimas excepciones, es erial, un erial, o sea, un espacio vacío. La única educación admisible, a mi juicio, en este contexto, sería una educación no tanto para la vida, sino para cambiar la vida y además hacerlo radicalmente. O sea, profundamente, o sea, no superficialmente. Como decíamos antes, la educación que tenemos es para una vida interpretada desde el ego personal y desde el ego colectivo. Y esta interpretación egocéntrica lleva a realizarse desde dos lados. El primer lado es el lado del yo, lo propio, lo mío, mis intereses, etc. Y el segundo lado es el lado de lo externo, de lo superficial. Entonces, ¿en qué clase de sociedad estamos? En una sociedad que podríamos calificar, en el 2008 así la denominamos, sociedad del egocentrismo, en la cual la característica está formada por sistemas egocéntricos para los cuales lo más importante y lo más relevante siempre son los propios intereses, y esto ocurre con personas, ocurre con instituciones, ocurre con ismos, ocurre con todo, salvo excepciones. Y la segunda característica es que hay un sesgo hacia la superficialidad. Esto también añade, además de ser una sociedad egocéntrica, ser una sociedad eminentemente superficial. Superficial, trivial, y en conjunto una sociedad inmadura. Porque si el egocentrismo es una característica de algo, es una característica de inmadurez. ¿Qué significa esto? Que si por algo se caracteriza a nuestra sociedad es por una inmadurez generalizada. Ahora bien, yo les pregunto y les digo, si en algún momento me pueden rebatir lo que estoy intentando ir enlazando, pues sería estupendo. Pero si hasta ahora no se puede rebatir o no se rebate, la cuestión es cómo es posible esta premisa, vamos a decir posible, de que nuestra sociedad eminentemente es una sociedad inmadura, o afectada de inmadurez generalizada, es decir, que una gran cantidad de adultos responde a patrones adolescentes o incluso preoperatorios, o sea, propios de nenes, diría Piaget, de 2 a 7 años,
pero mentales, aunque tengan 50, 40, 30 o más. Esta cuestión, como digo, está en algún proyecto educativo. O sea, si emitimos como real esta premisa, ¿esta característica contextual está en algún proyecto educativo? Si por educación entendemos lo que hemos hecho con nosotros mismos como prolongación natural de nuestros códigos genéticos, al decir de Félix González Jiménez, catedrático de didáctica de la Complutense y mi gran maestro de didáctica y de pedagogía, porque todo este comentario, esta charla es pedagógica y didáctica. Si admitimos que la educación es esto, alineada con el concepto de educación que tiene Kant, entonces el resultado de nuestra educación, es el resultado social y personal. Y este resultado no es bueno, porque, insisto, adolece de verdadera altura y de calidad formativa. Y si no, podemos pensar en nuestros éxitos, entre comillas, educativos, porque nuestro sistema de educación, nuestra forma de educar, otorga y además acredita como los mayores niveles de nuestra educación, pues por ejemplo a los doctores y doctoras, ¿no? El grado de doctor. O en el nivel de docencia e investigación, pues a los catedráticos y catedráticas y profesores titulares de universidad. Y yo me pregunto, si nuestra educación acredita que estas personas o estas cualificaciones son nuestro mayor éxito posible, ¿podríamos decir de ellas que, por tanto, son las personas más cultas, más y mejor educadas, más sabias, más lúcidas, más humildes, más conscientes? ¿Podríamos decir esto de ellas? Pues me parece que no siempre. Luego algo o mucho estamos dejando de ver, porque vemos poco, y de hacer. En gran medida, la problemática tiene que ver, como hemos dicho antes, con el egocentrismo personal y social que cohesiona los sistemas y con un efecto suyo que son las máscaras. Las máscaras. Nuestra sociedad es una sociedad de máscaras. Las máscaras son o vienen a ser presencias, personalidades, emociones, todas estas cosas que erróneamente se suelen asimilar a autoconocimiento, nada más lejos de la realidad, porque el autoconocimiento tiene dos niveles o dos franjas o dos estratos. Hay un autoconocimiento existencial a través del cual uno se identifica con su personalidad, con su nacionalidad, con su profesión, con su identidad sexual, con su afiliación social y profesional, etcétera. Pero hay otro conocimiento, otro autoconocimiento esencial o profundo que no tiene nada que ver con esto. Decía un gran educador, que fue el Buda número 1, que el autoconocimiento, por supuesto, era esencial, es el gran reto. El gran reto educativo es el autoconocimiento y prácticamente es lo único de lo que habría que acabar tomando conciencia. Y sin embargo, lo tenemos, como todo lo esencial, completamente orillado, tapado, sustituido, porque vivimos en una sociedad del egocentrismo, o sea, de la inmadurez y, por lo tanto, también de máscaras o de yoes existenciales que ocultan y se ocultan a sí mismos su identidad y su naturaleza esencial. No tienen nada que ver con nuestra edad, no tienen nada que ver con nuestro sexo, no tienen nada que ver con nuestra nacionalidad, no tienen nada que ver con nuestro cuerpo, no tienen nada que ver con esto, nada que ver.
¿Y cómo es posible que nuestra educación no se refiera a este gran reto como principal reto educativo? No se refiere a este ni a otros importantísimos porque lo ignora todo. ¿Y por qué lo ignora todo? Porque nuestra educación no es educación plena, es pseudoeducación. Hubo un autor muy poco mencionado, que fue un discípulo directo de Sócrates, que se llamó Cebes, y Cebes publica una obra que se puede encontrar, que es la Tábula, y Cebes es, yo creo que de los primeros autores que habla, que se refiere a la pseudoeducación. Bueno, pues la pseudoeducación de la época de Cebes es nuestra educación. Mutatis mutandis, cambiando lo que tenía que cambiarse. En eso no hemos cambiado. ¿Y por qué? En gran medida, lo acabo de decir, porque estamos siguiendo la estela de Sócrates y de la filosofía. Y Sócrates y la filosofía, desde un punto de vista educativo pleno o profundo o ambicioso, son limitados, muy limitados. Y la filosofía es un medio insuficiente para nuestra educación. Y algún día nos tendremos que librar de ella o adoptarla como una válida para una fase, pero luego hay que continuar con otra fase y quizá con más fases después. Y nos estamos quedando en fases muy iniciales de la educación posible. Estamos creyendo que llegar a la base del Everest es llegar a la cima. Y no. En absoluto. Llegar a la base del Everest es llegar a la base del Everest. Y solemos fallecer sin tener ni idea de dónde podríamos haber llegado a través de una educación diferente. Educación que defino como el proceso, una definición muy sencilla, el proceso evolutivo que transcurre del ego a la conciencia. Ya está, eso es educación. Bueno, eso es educación tal y como la entendemos aquí, porque no tiene nada que ver con el concepto de educación de la UNESCO, de los sistemas educativos o de la LOMLOE, nada en absoluto, ¿no? Por eso nuestra educación se centra en competencias, porque las competencias, que son resultados deseables además demostrados, son válidos para la rentabilidad de los sistemas, que son al final los que encargan y los que empaquetan este tipo de decisión y las distribuyen a las naciones, a los países y a su vez los distribuyen a los centros educativos, ¿no? Entonces, las competencias es una propuesta, como ustedes saben, 2018, empaquetada cerrada, como fue la anterior, eh, y será la siguiente. No nació en ninguna escuela y parece que a lo que se refiere es a- al buen funcionamiento de las personas, ¿no? O sea, tenemos que funcionar. Hay que funcionar en este campo, en el otro campo, en todos los campos hay que funcionar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que le interesa a los estados. A los estados. ¿Eso es lo que interesa a las personas? No. A las personas les puede interesar eso, pero más cosas también. O sea, esto es lo que quiero compartir con ustedes también. Y es que el enfoque radical inclusivo incluye lo que se hace. Y las competencias, pues también. Las mejores competencias, pues, la mejor formación en competencias posible, pero también la mejor comprensión de saberes disciplinares posible. Por supuesto que sí, aunque no tengan aplicación, aparentemente. Y también una educación con base en la conciencia, porque las dos anteriores son con base en el conocimiento, en el aprendizaje, y hay que ir mucho más allá de los aprendizajes, hay que llegar a la conciencia. Y también una educación eh, basada en la necesidad de pérdida, de perder. ¿Y de perder qué? De perder lastre, de perder condicionamiento, de perder lo que impide a un globo elevarse. Y el globo que se eleva es la educación. Y si ese globo está enganchado con cabos o está demasiado lastrado,
no se va a elevar jamás por mucha energía que tú le pongas. Entonces necesita concentrar su proceso educativo en pérdida, en perder. Y esto es algo que nuestro sistema educativo, pues de nuevo, no hace bien. O sea, todo eso que he dicho es lo que compondría la educación plena. ¿Qué es educación plena? Aprendizaje, conocimiento, competencia, conciencia, egocentrismo y también autoconocimiento esencial, por lo menos como referencia. ¿Cuál es nuestra educación? Esencialmente, nuestra educación son competencias como elementos transversales y aprendizaje disciplinar. Es decir, nuestra educación es bidimensional. Tiene dos dimensiones. Luego volveremos sobre esto si les parece bien. En todo caso, vemos poco. ¿Por qué? Pues porque por todo lo anterior vivimos, es una metáfora, en penumbra, penumbra. Pero nuestros ojos se acostumbran a todo. Quizá para comparar lo que estamos viendo con lo que podríamos llegar a ver, sería preciso o sería necesaria una mirada diferente. Eso es lo que estamos intentando aportar aquí. El enfoque radical inclusivo se basa en una mirada diferente del mismo ser, en el siguiente sentido. Cuando observamos, por ejemplo, un árbol, lo identificamos con lo que observamos. Claro, ¿con qué va a ser? Cuando vemos un iceberg, pues con lo que observamos, ¿con qué va a ser? Pues no, hay una parte sumergida, hay una parte enterrada, mucho más amplia, en el caso del iceberg, mucho más vital, en el caso del árbol, que no se suele ver. A veces se ve un poquito, pero no se suele ver. Tiene una estética diferente, tiene una fisiología diferente, pero forma parte del ser. El enfoque radical inclusivo es el enfoque que consiste en intentar poner sobre la mesa, perdón, la conciencia de esa parte que no se ve, para poder pensar en el ser en clave de totalidad. Y no nos asusta la palabra totalidad, porque la alternativa es parcialidad. Eso es un poco lo que tenemos, una mirada parcial, porque estamos interpretando sobre la educación que el océano es su oleaje. Y no, el océano nunca ha sido su oleaje. El océano es oleaje, sí, pero no solo, también es profundidad y otras cosas. Entonces, quizá, insisto, para ver más, es preciso ver diferente. Se puede ver desde el ego y se puede ver desde la conciencia. De la misma manera que se puede desarrollar una vida desde el ego, se puede desarrollar una vida desde la conciencia. Una vida desarrollada desde el ego no es que vaya a tener errores, es que, como decía también Osho, toda ella estará construida en el error, o sea, toda ella será un error en sí mismo. Y la alternativa es una vida desde la conciencia, o por lo menos anhelar esto y buscar nuestros gente cercana con la que podemos compartir un poco de profundidad, nos ayuden en este empeño y nosotros a ellos también. En todo caso, viene a colación o puede ser relevante recordar la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Entonces, Sócrates desde fuera llamaba a los que estaban encadenados al fondo de la caverna viendo imágenes proyectadas en el fondo de la caverna y alumbradas por un farol, y creyendo que esas sombras eran la realidad. Y les decía desde fuera, porque desde fuera realmente era Sócrates, romper esas cadenas y salir fuera, porque aquí sí que hay luz, aquí sí que te cae la lluvia en la cara, aquí se puede pisar la hierba, aquí hay cosas que allí dentro, con esa oscuridad y con esa pestilencia,
Es que ni os podéis imaginar. Entonces, el proceso radical de cambio pasa, desde luego, por aprender cosas nuevas, pero eminentemente pasa por el proceso contrario al aprendizaje. Cuando Teresa decía en su amable introducción, ojalá aprendamos cosas nuevas, yo pensé, ojalá también se pierdan algunas cosas. Bueno, es una broma de Teresa. Estamos, y es normal, habituados a identificar formación y educación con aprendizaje. Pero por favor, tenemos que terminar con eso, porque esa es herencia de Sócrates y podemos crecer mucho más de la mano de el primer Buda. Y no te digo ya de la mano de los maestros del Tao. Y estas dos, vamos a llamarlas escuelas de pedagogía radical, porque eso no es filosofía, eso no tiene nada que ver con la religión, nada que ver, ni con filosofía ni con religión, es educación radical. Por lo tanto, si se dedicaron a eso, yo a estos colegas los llamo pedagogos radicales. Pero bueno, esa es mi percepción. Si nos llenáramos con sus enseñanzas, no con el taoísmo ni con el budismo, no. Buscar a los originales, buscar las palabras originales y formarse sin condicionamientos. En ese caso, entonces a lo mejor descubrimos que para elaborar una estatua hay dos métodos, ¿no? Uno es el del barro de modelar o la plastilina, que es añadir cosas y, bueno, y también quitar, pero esencialmente es añadir y luego ya se hace la figura. O la del diamante, ¿no? Que consiste en tallar, en quitar, en eliminar, ¿no? Entonces, el enfoque educativo del Buda se basa en la eliminación, pero nuestro currículo y nuestras competencias, ninguna está formulada en términos de eliminación. Y anda que no hay cosas que eliminar, no hay cosas que soltar o que perder. Pero si no tenemos más que observar la naturaleza, nosotros, ahora que estamos aquí compartiendo este espacio, eh, estamos muriendo realmente, biológicamente, porque nuestras células no paran de morir y al mismo tiempo nuestras células no paran de nacer. Entonces, es tan necesario adquirir como perder. Y no es lo mismo. Dice, todo eso es aprender. No, aprender es adquirir. Y eliminar, pues no es adquirir, porque es lo contrario. Y tenemos un vicio, una inercia, una más de psicologización de la educación, por influencia de la psicología, aprender, aprendizaje, aprendizaje, aprender, y todo es aprender. No, señor. Si la mirada es más ambiciosa, y desde la pedagogía, por ejemplo, radical e inclusiva, definimos el nivel de educación plena y no de educación o de educaciones, que es el nivel actual, ordinaria o como se quiera, o hegemónica, como se quiera llamar, entonces los procesos de pérdida son esenciales, son fundamentales, pero no nos preocupamos por ellos porque no estamos planificándolos, no estamos reflexionando sobre ellos. Pero es tan necesario descondicionarse, es tan necesario desidentificarse, es tan necesario la poda, es tan necesario olvidar. Todo eso es tan necesario como adquirir. Y si admitimos este par de fuerzas, posiblemente el resultado será mucho más fácil. Estas causas forman parte de las razones por las que quizá ha sido tan difícil incorporar la muerte, naturalidad, en nuestra sociedad y en nuestra educación. Porque la sociedad del egocentrismo está abocada a desarrollar dos procesos básicos. El primero, ya lo hemos dicho antes,
y es la observación y la pretensión desde y para sí y para mí y para mis intereses. Y lo demás, pues, bueno, ya veremos. Depende de quiénes sean, ¿no? Y esto nos lleva, por ejemplo, a sentir que no es igual que muera una española de 25 años con la que nos identificamos que muera un nigeriano que nos pilla muy lejos. El sentimiento no reacciona igual, porque lo tenemos deformado por el ego. Y como digo, el primer proceso es este, ¿no? Desde mí y para mí, que caracteriza esta social egocentrismo. Pero el segundo proceso básico es la inercia orientada al incorporar, al acaparar, al acrecer y la dificultad, por tanto, a todo lo que sea desprenderse, eliminar, soltar o morir. O sea, sí a vivir, experimentar sensaciones, emociones y tal, pero no al eliminar y al morir, y precisamente ese es el problema. ¿Por qué nos cuesta tanto el tema de la muerte? Porque nuestra sociedad del ego le cuesta por inercia, le cuesta por inercia. ¿Por qué ocurre esto también? Por el tipo de contexto social que tenemos. Vamos a ver, políticamente, externamente, nosotros vemos por aquí a Francia, vemos por allí a España, vemos por acá a Marruecos, un poco más arriba a Rusia, luego está aquí Pontevedra o el barrio de Las Ventas. Vale, ese es el contexto. Con una mirada radical e inclusiva, yo creo que lo que se ve puede ser diferente. Yo lo que veo es eh, una sociedad del egocentrismo, sistemas egocéntricos de los que participan personas identificadas con ellos. Bien, se puede percibir ignorancia, muchísima ignorancia, que no hay ningún problema, porque la ignorancia, una vez que eres consciente de ella, pues se cubre con conocimiento. Pero el problema es la ignorancia ignorada. O sea, apelo a la docta ignorancia, a Nicolás de Cusa, y a todos los sabios que han habido, desde Sócrates hasta, aunque él nunca se consideró sabio. Pero el problema es ignorar la ignorancia. Recuerden aquello que dijimos de Newton, ¿no? Conocemos una gota, desconocemos un océano. Luego, el estado de ignorancia, el estado natural, debería de ser así y no hay ningún problema. Todos somos ignorantes. A partir de aquí, dos posibilidades. Ignorantes que ignoran que lo son o ignorantes lúcidos que saben que lo son o que son conscientes que lo son mejor. En ese contexto yo también percibo inconsciencia notable, importantísima. No somos conscientes de muchísimas cosas. Creemos que lo somos, jugamos a que lo somos, soñamos que lo somos, pero eso no es más que un sueño o es un juego, no es real. Nuestro estado normal, objetivo, riguroso, desde un punto de vista de la conciencia, es precisamente la inconsciencia. A veces agravada por narcosis de diverso tipo. Podemos pensar en ideologías, podemos pensar en religiones, podemos pensar en fiebres de las que el ser humano ha pasado muchas, ¿no? Y no hay más que observarlas con estas coordenadas, no sustantivas, sino verbales. Eh, lo que se puede observar también, quizá, como hemos dicho, es inmadurez generalizada, y la única fuerza capaz de compensar todo esto no es esta educación, sino sería en todo caso una educación para una vida más consciente. Hasta ahí. Una educación para una vida más consciente. Pues por favor, trabajemos por ello. Tenemos que hablar mucho más de conciencia. En la conciencia están las competencias. El ser consciente de para qué sirve una palanca en física es instrucción. Eso es conciencia, pues claro que es conciencia. Conciencia es todo. Incluye el conocimiento, pero va mucho más allá.
A continuación, debemos reconocer otra cosa. La conciencia no es suficiente, porque la conciencia o va seguida de una acción consciente o es solamente un lado de la tela. Y la tela tiene dos lados. Entonces, una educación por una vida más consciente, entendiendo por una vida más consciente la acción consciente y la conciencia. Vale. Para todo esto, para la entrada en esta posibilidad más profunda de la que no hemos parado de hablar, la muerte o una pedagogía de la muerte, que es como nos gusta llamarla, es un atrio. Hay un cuento zen que se llama Entre por el atrio y tiene que ver con que el atrio, la entrada, es grande, está abierta y hay quien intenta entrar con una escalera por la ventana, jugándose la vida. Hay quien intenta con un pico romper la pared para hacer un agujero, pero por favor, si está abierta la puerta, por favor entre por el atrio, entre por el atrio. Ese es el mensaje, eso es lo más fácil. ¿Por qué no se hace? Por el montón de inercias que hemos dicho antes, porque no tenemos los esquemas creados, porque no estamos comunicando con naturalidad todas estas posibilidades desde el comienzo de la vida, porque los papás y las mamás, que son los que educan, no lo tienen, como no lo tienen, no lo pueden transmitir. O sea, la cascada se carga solo abajo. Bueno, eso es un embalse, no es una cascada. Y los embalses y los pantanos que no tienen corriente, pues acaban oliendo mal. Y eso es un poco lo que tenemos en nuestra sociedad. Es una sociedad que huele mal, porque las cosas no corren, o corren muy despacio. Está perdiendo muchísimo tiempo, sobre todo de tipo educativo. Por otra parte, claro, el buscar entradas difíciles o entrar a través de ismos o a través de religiones o a través de ritos neuróticos, todo esto eh, es prescindible. Todo esto Nietzsche lo llamaría lo superfluo y lo engañoso. Entonces, estamos nosotros eh, ante la cuestión. Y ante la cuestión, como hemos comentado un poquito en el comienzo de este evento, se suele cometer el error de la recurrencia, de la reiteración, del darle vueltas. Otra vez lo mismo, y otra vez con la muerte. Eh, y como decía Buchmir, los animales son los mejores maestros en el arte de morir, porque cuando sienten la muerte sencillamente mueren. Y mueren sin haber dedicado tantos años y tanto tiempo a la muerte. Eso es una anomalía proveniente del tipo de sociedad y del tipo de educación que estamos heredando. Entonces, una vez que se pasa al otro lado, la idea sería trabajar en clave de educación de la conciencia, que incluye, por supuesto, aprendizajes y que incluye eliminaciones, y que también incluye algo que no son aprendizajes ni eliminaciones, que tiene que ver con la meditación. Pero si observamos la muerte con una perspectiva objetiva, yo les diría lo siguiente. Cuando pensamos en la muerte y hablas con quien sea sobre la muerte, el 98% de las veces la persona está pensando en fallecimiento de un ser querido, en muerte de un tal, de un familiar. Bueno, pues eso es un error. Eso es un error. Salvo que lo digas. Lo dices, vamos a centrarnos solamente en esta atención, eso no es un error. Por eso, por ejemplo, si hablamos de duelo, pues eso no es un error, es correcto. Pero si hablamos de pedagogía de la muerte, sí es un error. ¿Por qué? Nosotros tenemos en artículos identificados 21 conceptos diferentes de muerte, de los cuales uno es ese. Quedan 20, habilitados por la educación. Entonces, ¿por qué no entramos por el atrio? ¿Por qué nos empeñamos en entrar por una rendija, como hacen las lagartijas, si no somos lagartijas? Digo en caso
de que se entienda que estamos enfrentando a la muerte en su complejidad. Por ejemplo, hemos dicho antes que estamos muriendo todos nosotros. Eso puede ser un concepto de muerte continua. Estamos muriendo continuamente. Los niños pequeñitos trabajan el ciclo vital, es otro concepto de muerte, la muerte como ciclo, como parte del ciclo vital, etcétera, etcétera. Bueno, o por ejemplo, el concepto de, entre comillas, de muerte parcial, que acuñamos en el 90 y yo creo que fue en el 98, y luego en el librito de los caracoles del 2000. Y muerte parcial son, por ejemplo, pérdidas. Por ejemplo, imagínate que estás trabajando con en el ordenador y viene un virus y te borra todo, sin posibilidad de recuperación. Es una muerte parcial. O, por ejemplo, una amputación. Hay un cáncer y hay una amputación, una muerte parcial. O, por ejemplo, un divorcio, es una muerte parcial. O, por ejemplo, el paso a una mejor vida, que es una jubilación, pues en gran medida es una muerte parcial, o un traslado, es una muerte parcial, o una desaparición. Eh, en unas guías que hemos publicado hace poco de pedagogía de la muerte en la editorial SM, son accesibles. Incluimos este caso dentro de la pedagogía de la muerte para ampliar, para renovar, para referirnos a más cosas, ¿no? Pero hay muchos casos, pero muchos, miles de casos de desapariciones. No es que el niño se muera, es que el niño desaparece y no le ves más. Y eso es mucho peor que una muerte. Y eso es muerte parcial, que es peor que una muerte real. Entonces, por favor, la idea es abramos la flor o el melón de la muerte. Si es pertinente, claro, si no es pertinente, no. Y luego, otra cuestión que también podría contribuir a la apertura de la pedagogía de la muerte son los enfoques. Eh, en el 2000, en el libro de los caracoles, definimos dos enfoques. El enfoque previo o curricular, que es aquel en el que la muerte está en la historia, está en la literatura, está en el arte, está en la biología, está cuando estudia la biodiversidad, está en todo eso, cruzándolo a todo. Está en la educación vial, está en la educación ambiental, está en la educación para la salud, está en la educación sexual, está en la educación para el consumo, está cruzándolo todo, está cruzando disciplinas y está cruzando temas transversales de toda la vida. Y ese es el enfoque previo o curricular o normalizador, que ya está tocando la conciencia. Siempre sí, solo sí, no se pone una lupa en la muerte, sino que se toca como un tema más, pero se toca y con una intencionalidad formativa o educativa. El segundo enfoque empezamos llamándolo enfoque preventivo. Empezamos llamándolo. Yo sé que José Jesús y que Teresa llaman enfoque preventivo. Nosotros cambiamos de opinión y luego pasamos a denominarlo previo. ¿Por qué? Porque preventivo es que está previniendo algo, pero a lo que queríamos referirnos realmente era a, perdón, el enfoque previo preventivo es el que acabo de decir, ¿vale? El enfoque previo preventivo o curricular o normalizador, me he equivocado. Pero no queríamos referirnos a prevenir nada, sino que era previo a un fallecimiento significativo. Y luego estaba el enfoque de acompañamiento educativo, ese es el segundo enfoque, el enfoque posterior de acompañamiento educativo, en el cual es posible aprender a acompañar a una persona que experimenta una pérdida. Sí y solo sí sentimos por empatía que somos la persona adecuada para ese acompañamiento, porque podemos no ser. Y empeñarse en acompañar a un grupo de alumnos o a nuestro sobrino o a una amiga, porque sabemos cómo acompañar, es actuar desde el ego. Por lo tanto, es actuar desde el error. No, no. Si percibimos inmediatamente que no somos la persona adecuada para acompañar, entonces nos retiramos. Y eso es acompañar, yéndote a otro lado y no siendo entrometidos ni cansinos, como se diría en Castilla-La Mancha, que en mi tierra. ¿Vale? Entonces, los casinos históricos, pues aquí no puede, porque no puede ser. Lo que sí sería casi parte de la cultura general, sería maravilloso, es sencillamente saber cómo acompañar.
¿Y cómo se acompaña? De la forma más natural posible. Y preferiblemente desde el silencio. Y preferiblemente atendiendo y centrándonos en no cometer errores, teniendo en cuenta que los errores más habituales en el acompañamiento son errores que provienen casi exclusivamente del ego, claro, pues ya está. O sea, eso es una clave importantísima. Y no me refiero a ellos porque imagino que se va a trabajar en otros módulos de este curso. En todo caso, me parece, y termino un poquito ya con esto, 5 minutos. Alternativa que nos ha dado la mejor disposición posible es lo que en la Grecia clásica se llamaba aletheia. Aletheia es la búsqueda de la verdad. Entonces, pocas personas están sintonizadas en la búsqueda de la verdad y se conforman con verdades prestadas, pegadas en sus cabezas como posits, ¿no? Y luego se quitan un posit y se ponen otro posit. Entonces, está muy bien la aletheia, está muy bien la búsqueda de la verdad, siempre la búsqueda de la verdad. Pero mejor todavía estaría la actitud de buscar el despertar, partiendo de la base, me parece que real, de que estamos medio dormidos. No voy a decir dormidos, medio dormidos. Eh, a medio desarrollar la conciencia, y la conciencia es el órgano psíquico del estar despierto. O sea, la conciencia entendida como darse cuenta, eh, es lo que nos ha hecho pasar de jugar con muñequitos de dinosaurios a perder el interés y jugar con videojuegos y perder el interés y cambiar de intereses, porque vemos más y cada vez más. Y cuando vemos más, los intereses cambian y los hábitos cambian. Lo que pasa es que nos hemos quedado por nuestra educación a mitad de camino o antes de la mitad de camino. Y nuestros intereses no son plenos, son, no sé cómo decir, medianos o mediocres. Porque nosotros, y yo me incluyo por supuesto, somos mediocres. Entonces, la lucha educativa tiene que ser con nosotros mismos. Para esto hay una sugerencia que yo haría, que es leer a los grandes de la educación. Porque de la misma manera que un niño pequeño de 14 o un profesional de, del fútbol tiene como referencias a los mejores, a Messi, a Ronaldo, a yo qué sé, Pelé, los que sean. eh, en educación tendríamos que tener como referencia a los que han llegado más lejos. Y, insisto, no tiene nada que ver con religión y no tiene nada que ver con filosofía, porque la filosofía no ayuda a despertar. Y dentro de lo que es los que más les han llegado, yo diría, es mi conclusión, que no tiene por qué compartirse, que los que más lejos han llegado en educación son el primer Buda y Lao Tse, el primero de los maestros del Tao. En ese sentido, a lo mejor puede interesar un artículo que hemos publicado en la revista de Educación, que es la revista de Ministerio, de las mejores revistas que tiene España, y que se llama ¿Qué pueden aportar los clásicos del Tao a la educación occidental? O algo así, se llama algo así. Entonces, en ese artículo que está hecho por una alumna mía y por mí mismo, intentamos pasar a la enseñanza, entre comillas, occidental, o que conocemos, pues las aportaciones más importantes de los tres maestros más importantes del Tao, Lao Tse, Chuan Tse y Liet Tse. ¿Qué nos pueden aportar? En gran medida todo lo que nos falta. Entonces, de lo que se trata inteligentemente, que es cambiar de polaridad, eso sería un error, eso es ego, porque un efecto del ego es la dualidad. Entonces, precisamente no. La alternativa es la conciencia. Es decir,
lo que hacemos es maravilloso, pero es incompleto. Incluso esa enseñanza de los maestros del Tao es maravillosa, pero es incompleta. Bueno, pues porque no soñamos en una síntesis epistemológica en la cual eh, podamos fundamentar una educación con mayúsculas de primera división, porque la que hacemos no es de primera división, será de tercera regional, con todos los respetos a la tercera regional, pero no es de primera división, y en la que podamos observar, interiorizar, eh, por ejemplo, temas como la muerte de otro modo, completamente diferente. Y junto con la muerte, que sería una temática no transversal, ni tampoco disciplinar, sino radical, junto con la muerte, otro grupo de temáticas educativas en las que estamos trabajando permanentemente de tipo radical. Y de estas temáticas educativas radicales las habría a su vez de dos clases: positivas o deseables y negativas o indeseables. Positivas o deseables, por ejemplo, el amor, por ejemplo, la meditación, no mindfulness, meditación en serio, de la que me parece que también el equipo de José Jesús y de Teresa trabajan. Por ejemplo, la humanidad. ¿Dónde está la humanidad? Si los sistemas educativos son nacionales y nacionalistas todos. Por ejemplo, la educación prenatal desde la pedagogía, no desde ciencia de la salud, sino desde la pedagogía o ciencias de la educación. Y luego, entre los indeseables, estarían, por ejemplo, algo tan importante como la estupidez humana o la necedad o el egocentrismo que hemos mencionado, la barbarie, etcétera, ¿no? Entonces, todos los radicales, tanto deseables como indeseables, comparten una serie de características que los diferencian de los transversales y los diferencian de los disciplinares. Y por eso es un eje diferente. Por ejemplo, una característica es que son fundamentales para la educación plena, no para la educación que desarrollamos, sino para la educación plena. Es más, sin ellos la educación plena no sería educación plena, sería adoctrinamiento. Por ejemplo, la humanidad como globalidad humana. Si no educamos para la humanidad por encima de particiones de la humanidad, estamos adoctrinando. ¿Eso significa que nuestros sistemas educativos se adoctrinan? La respuesta es sí, absolutamente. Nuestros sistemas educativos adoctrinan. Y si adoctrinar es lo contrario de educar, pues imagínense, ¿ustedes darían a un hijo suyo o a un sobrinete suyo, por ejemplo, un bocadillo de chorizo, de palo, eh, pero con un poco de, no sé, de agua de charco? Vamos a empaparlo de agua de charco y ¿ustedes harían eso con un hijo suyo? Pues eso es lo que estamos haciendo con nuestros alumnos, porque estamos ofreciéndole educación, que sin duda lo es, junto con adoctrinamiento de muchísimos tipos. Hemos trabajado esta temática porque el adoctrinamiento es otro tema radical, perdón, indeseable y, y hay alguna publicación por ahí si a alguien le interesa. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación radical e inclusiva, es esencial y el tema cero de cualquier educador, saber si lo que está haciendo es educar o es adoctrinar. La gran pista es que educar es abrir y profundizar y adoctrinar es meter en la cueva de Platón, es meter dentro de la cueva. Entonces, esa es la gran pista. Pero no se puede llamar a una cosa lo que es la otra porque sería absurdo. Eso se hace con cierta frecuencia, ¿eh? Bueno, entonces, a lo mejor con este currículo 3D de tres dimensiones, cuya tercera dimensión podría proporcionar profundidad a las dos dimensiones del currículo actual, porque el currículo actual es bidimensional, disciplinas por transversales, incluidas las competencias. A lo mejor con este currículo 3D podríamos hacer algo más. Pero si pensamos un momento en que ese currículo 3D es para nuestros alumnos, para trabajar el amor con nuestros alumnos, es para trabajar el adoctrinamiento con nuestros alumnos, es para trabajar
la misma humanidad o la sintonía con la naturaleza o cualquier otro tipo de tema radical, nos equivocaremos. Porque, como hemos dicho al principio, eso correspondería con una educación congruente y de alguna manera anómala en relación a la educación necesaria. La educación anómala, insisto, es la que está polarizada en los alumnos. Bueno, pues eso no. Esta dimensión radical no es para los alumnos en primer plano. Esta dimensión radical, incluida la muerte, porque la muerte sería un tema radical deseable o positivo, está pensada para ser interiorizada por los educadores, tanto profesionales, pueden ser docentes, pueden ser orientadores, como naturales, papás o mamás, o legales, tutores legales o tutoras, como por sistemas sociales con potencial educativo. Es decir, es la mora, los glóbulos de la mora que primero se educan antes de poder, antes de hacer las cosas y de enseñar, como decíamos antes, ¿no? Entonces, el destino de esta temática radical, de este giro de mirada hacia la educación habitual, que no tiene nada que ver con esto, es profundamente autoeducativo. Es algo en lo que nunca pensó Habermas, porque Habermas no escribió sobre educación nunca. Y la hemos educacionalizado, como diría el maestro Félix González Jiménez, con violencia y metido con calzador. Y eso puede interesar a investigadores en sus paradigmas y tal, consensuados. Pero aquí de lo que estamos hablando es de una cuarta alternativa, no sé si de un cuarto paradigma, que nace en educación, nace en pedagogía, nace en educadores y, por supuesto, aunque pueda resultar novedoso, no tiene nada de nuevo. Es tan novedoso como ancestral. O sea, en gran medida lo que estamos haciendo es actualizar algo que simplemente se había olvidado. Porque la educación con mayúscula, lo que llamamos educación plena, la perdimos de vista, hablo de ser humano, la perdimos de vista hace muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo. Pero esa educación plena ha existido y se ha dado en la historia. Entonces, lo que estamos reclamando es volver a ella con la mirada descondicionada, porque si no, no va a ser posible. La mirada de la pedagogía, por ejemplo, que debería ser mucho más descondicionada de lo que es, no lo es, está condicionada, porque trabaja normalmente, sobre todo, y se investiga sobre todo desde normativas eh, educativas, tanto europeas como internacionales como nacionales. Y deberíamos de intentar hacer el esfuerzo, que es lo que hemos intentado hacer aquí, de observar de forma objetiva, de observar, como se diría en parte en la sinéctica, de forma extraña lo familiar y de conseguir ver lo que, eh, lo que otras personas no ven, pero que está ahí. Está ahí. Nos ocurre lo mismo que cuando observamos la luna. Vemos la luna y decimos, qué bonita es la luna. Eso que estás viendo no es la luna. Eso que estás viendo es una parte de la luna. Pero la luna no es eso. La luna es, no te quiero decir lo que es la luna. Eso mismo, ese mismo efecto luna, es que estamos cometiendo con la educación. Que siempre estamos viendo la misma cara, más o menos cabeceante, o vemos más o menos tapada, más o menos iluminada, más o menos, pero siempre vemos la misma cara. Y por eso cuando buscamos y cuando por fin encontramos un libro que se llama Repensar la educación, otra nueva educación, y lo leemos y decimos, pero vamos a ver si esto es otra vez lo mismo. Las tecnologías, no que más de lo mismo. No, no, no. Las tecnologías no forman parte de las raíces de la educación. Las tecnologías son ramas o son flores, pero no forman parte de las raíces de la educación. El cambio radical de la educación no viene por las nuevas tecnologías. Eso puede afectar a todo el ser,
pero el cambio radical, el cambio profundo no viene de ahí, viene de la conciencia, que es quizá el factor más importante de la educación, junto con el principal lastre, que es el egocentrismo. Y termino con dos razones y me callo, y a mí me encantaría dialogar con quien quisiera. La primera razón es una frase de Confucio, en el Lun Yun, que es un texto que junto con el Tao Te Ching o junto con el Zhuangzi o el Lie Zi, yo creo que son textos maravillosos para leer por educadores. Por cierto, por supuesto, educadores descondicionados y liberados internamente en este sentido. Entonces, en el Lun Yun, Confucio dice, o exhorta, mejor dicho, llena siempre tu mente con la educación. Llena siempre tu mente con la educación. No dice obsesionate con la educación, no, dice llena siempre tu mente con la educación. O sea, tiene sentido que nuestra educación sea una prioridad en nosotros. Tiene sentido buscar ser cada vez más y mejor educados, estar cada vez más despiertos, ser cada vez menos necios, ser cada vez menos egocéntricos. Eso tiene sentido. Entonces, ese es el mensaje de Confucio. Es un lema maravilloso, a mí me lo parece. La última reflexión es la siguiente. En algún trabajo hemos propuesto un cambio del concepto de sistema educativo, porque todo el mundo sabe lo que es un sistema educativo, una parte de la sociedad que se dedica a regular la educación, etcétera. Un cambio de concepto, un cambio de mirada, pues radical, no sé, supongo, es el siguiente. Nosotros somos sistemas educativos, porque nosotros, cada uno de nosotros somos un conjunto de partes con un fin común. Si ese fin fuese nuestra propia educación, seríamos sistemas educativos. Y si no, solamente seríamos sistemas egocéntricos. Entonces, hay dos posibilidades entre los sistemas. Eso está desarrollado en otros trabajos. Está la posibilidad de que los sistemas, tanto sociales como personales, puedan anhelar ser sistemas rentables. ¿La prioridad cuál es? Dos, la supervivencia y el desarrollo. ¿Vale? Una empresa puede tener también estos dos niveles, etcétera, ¿no? Pero si una empresa o una persona o una familia o un país o un centro educativo tiene estos dos referentes como metas tácitas, ¿no? Que son la supervivencia, o sea, el no morir, el no desaparecer, y el desarrollo, esa cuota no va más allá del ego. Esas son dos cotas egocéntricas. Entonces, la propuesta que hacemos es ir más allá del ego. Y más allá del ego aparecerían una serie de características que compondrían la posibilidad de sistemas maduros y lúcidos. Aquí no da tiempo de ver esas características, pero lo doy solo para que se intuya y para que la idea se pueda pensar o puedan incluso dejarse pensar por la idea. Los sistemas maduros y lúcidos además son rentables y además sobreviven, pero no se quedan en el nivel egocéntrico. Pero nosotros, como personas más o menos conscientes, podríamos aspirar a ser sistemas maduros y lúcidos. O podemos optar por ser sistemas egocéntricos o inmaduros, en cuyo caso, ¿cómo vamos a educar desde la conciencia? Esa es la duda, ¿no? Y esto es lo que más o menos tenía pensado compartir, y gracias por su espacio. Y si quieren ustedes podemos dialogar sobre lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado.